Estoy en el Hermitage, que es un símbolo para nosotros. El Hermitage no es solamente una casa, ¿eh? Es más que una casa. El Hermitage es un símbolo para nosotros. Es un símbolo que sigue hace casi 200 años nos hablando, nos tocando la sensibilidad, nos impulsando ou impulsionando como maristas. Assim que estar aqui para mim é uma graça, às vezes digo um privilégio e por isso não quero me acostumbrar. Ah, que vivo em Hermitage. Não importa, é uma casa, é minha casa. Não, não, é a casa de Champagnat. Não quero me acostumbrar. Todos os dias quero me espantar uma outra vez. Estou em Hermitage. E não é por uma adoración a las paredes, a la casa, es por lo que la casa significa para nosotros, porque por lo que esta casa sigue podendo hablar al mundo marista, a su corazón, a mi corazón. Es eso, por eso digo, no quiero me acostumbrar, no quiero. Hasta el último día aquí, quiero una y otra vez me asombrar de nuevo. Estoy en la casa de Marcelino. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Yo soy de la red, estoy aquí en Hermitage, pero siempre como parte de la red. Es un segmento de la vida marista que me encanta y conozco a casi todos de ustedes que están ahí, del otro lado de la pantalla, del otro lado del Océano Atlántico. Conozco a casi todos, ¿no? de nuestras anteriores experiencias de vida marista. Bueno, voy a intentar hablar en la lengua oficial de la región América marista, que es el portuñol. A veces un poquito en portugués, a veces un poquito en español, a veces y mucho en portuñol. ¿Eh? Voy a intentar hacer así. Los slides que vamos a ver están un poco en español, un poco en portugués. Así todos podemos participar un poco más activamente. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, no tengo yo aquí la pretensión de les enseñar nada sobre fraternidad y tampoco sobre la vida en comunidad. No es mi intención. Simplemente quiero compartir con ustedes algunas intuiciones, algunas ideas sobre fraternidad, sobre nuestra vida marista, a partir de textos, de una colección de textos de nuestra tradición marista y sobre todo cristiana. Es eso lo que quiero hacer aquí. Así que cuento con la participación de ustedes para leer alguna cosa, ¿ok? Al final tendremos un tiempo para compartir alguna cosa, alguna idea, alguna inquietud, hacer alguna pregunta, ¿ok? Es eso lo que prometo. Espero no agotarlos. Bueno, vamos a ver si eso pasa. No pasa. Ah, pasó. Ok, entonces he dividido la presentación en 3 pequeñas partes. En la primera parte hablaremos de la fraternidad como fundamento de la vida eclesial. Somos maristas, pero antes somos parte de la Iglesia de Jesús, somos cristianos y en particular somos católicos. Así que hay una forma de ser cristiano, una forma de ser católico, para después llegarmos a sermos quien somos aquí, maristas, ¿no? Después, en la segunda parte, la fraternidad como fundamento de la vida marista, de nuestra vida marista, de nuestra vida propia como maristas, hermanos y laicos. Y una tercera parte que es fraternidad para la misión. Es un momento en que podemos hablar de la vocación laical que se añade a la vida marista y hace parte de la vida marista. Y así podemos hablar de la fraternidad entre hermanos y laicos en vista de la misión. Después abrimos un tiempo para compartir alguna cosa entre nosotros. Es esto. Bueno,
Hablar de fraternidad y hablar de comunidad, yo creo que, por lo menos para mí, es interesante empezar hablando de espiritualidad. O antes, hablando de carisma. Hablando de carisma marista. La espiritualidad hace parte de nuestro carisma. La vida fraterna, la vida en comunidad, hace parte de nuestro carisma marista. La forma de vivir en comunidad, para mí, como la forma de hacer oración, la forma de rezar, es antes una forma de ser. Es antes una forma de ser. Como yo soy, yo vivo en la comunidad, yo vivo la fraternidad. Como yo soy, yo rezo también. Es a partir de lo que soy que puedo existir en el mundo, que puedo hacer las cosas, que puedo ser percibido por la gente. Así que todo eso tiene fundamento. Mi vida espiritual, mi vida fraterna, mi misión, todo eso tiene fundamento. Y para nosotros es como un gran bloque, ¿ah? El carisma marista. Y este carisma tiene sus raíces en la espiritualidad única, que es la espiritualidad cristiana. Somos, antes de todo, cristianos. Agimos en el mundo como cristianos. Trabajamos como cristianos. Amamos como cristianos. Y después, como maristas, que es nuestra particularidad. Porque todos los cristianos aman, o por lo menos son invitados a amar, a trabajar, a hacer crecer el reino de Dios. Pero cada grupo dentro de la iglesia con su forma particular de ser y de hacer. Y nosotros maristas tenemos nuestra forma particular de ser y de hacer. Pero sus raíces están en la única espiritualidad, que es la espiritualidad cristiana. Aquella que nace del corazón de Jesús, que nace de la experiencia de los primeros cristianos con Jesús. Bueno, fraternidad como fundamento de la vida eclesial. Somos llamados a ser parte, a formar una fraternidad universal. ¿Cómo no nos acordar ahora, por ejemplo, que 2 o 3 veces Champagnat escribió en sus cartas: todas las diócesis del mundo están en nuestros planes? Es que Champagnat, aunque tenga fundado su congregación aquí, en una ciudad muy pequeña, un espacio muy alejado de todo y de todos, pero tenía una visión abierta hacia el mundo. Ya pensaba grande en su tiempo, en aquel momento. Así que Champagnat nos invita a una fraternidad universal. Somos fraternalmente universales cuando participamos de la fraternidad de Jesús, ¿eh? Cuando amamos como Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor, el primogénito de muchos hermanos, como dijo el apóstol Pablo. A mí me encanta, yo no sé si hay esta oración eucarística en español. Hice una traducción aquí en internet, pero es una oración eucarística sobre la reconciliación, la número 8. Todas las veces que tengo la oportunidad de escucharla en la Eucaristía, en la misa, para mí es un gozo. Es la invitación que el Señor nos hace para sermos en el mundo personas en constante proceso de reconciliación. Personas que albergan la paz en sus corazones. Es Jesús que nos invita a estar en el medio de la humanidad dividida en continua discordia en busca de reconciliación. Hay guerras por todas las partes. Aquí en Europa tenemos guerra, en África. Hay pequeñas guerras también
en nuestros continentes, ahí en América. Hay guerras que nacen dentro de nuestros propios corazones, pequeñas guerras, que hacemos a los demás. Es por eso que Jesús nos invita en esta vivencia de fraternidad, en esta vivencia comunitaria, a vivirmos en proceso de continua reconciliación. Y del Evangelio, un evangelio muy querido por Champagnat, que hace parte de nuestra vida como familia marista. Es un evangelio que también es tierra buena, donde fincamos nosotros, maristas, nuestras raíces. Los doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? Escuché alguna cosa, no sé. Bueno, amaos como yo los he amado, es lo que dice Jesús, es su invitación para nosotros siempre, 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 siempre. Y para nosotros como maristas es una palabra que debe continuar haciendo eco una y otra vez en nuestros corazones. Que se amen ustedes unos a los otros como yo los he amado. Es Jesús, su amor es el mayor ejemplo para nosotros. Es un evangelio, como sabemos, muy querido de nuestro padre Champagnat. Está en su testamento espiritual alguna cosa así. Profundizando un poco, las familias y las comunidades cristianas están unidas en Cristo. Y por estar unidas a Cristo, están invitadas a unirse a los demás. Este mensaje de Jesús es simple, pero desafiante. Ámense unos a los otros como yo los he amado. Es como yo los he amado. ¿Y cómo sabemos cómo Jesús nos amó? Leyendo el Evangelio, escuchando sus palabras, escuchando lo que los demás que han estado con él han dicho de su experiencia con él. Sabemos que aquello que fue vivido por Jesús y los primeros cristianos fue algo de muy grande. No sé, no encuentro palabras para decir, es algo inefable. Eso sigue nos animando hasta hoy, después de 2000 años, nos animando a seguir a Jesús, a intentar vivir como vivió Jesús. Es un amor muy grande, es un amor muy grande que procuramos traducir en nuestra propia vida, en el día a día. En el cristianismo, en su esencia, la comunión se concreta en el amor, en el servicio al prójimo. En Cristo descubrimos que su misión común nos une y la comunidad nos impulsa hacia la misión. Es que, ¿por qué que he metido eso ahí? Es de agua de la roca. Es que este amor que experimentamos con Jesús es un amor que no puede ser guardado solamente para nosotros mismos. Ahí entra eso que hablamos tanto en la red sobre espiritualidad apostólica. Es que es mi relación con Dios, me invita, me impulsa también a me relacionar con los hermanos. El amor que digo o que siento que tengo por Dios, Dios me invita a amar con este mismo amor a mis hermanos. No es una relación simplemente entre yo y Dios. Es una relación entre yo y Dios, pero entre Dios y yo hay otros. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Hay mucha gente, hay muchos nombres en nuestros corazones. Es un amor que nos impulsa a la misión. Mira cómo se aman y están dispuestos a dar la vida unos por los otros. Eso aparece en el testamento del padre Champagnat. Es una palabra de Tertuliano, uno de los escritores del inicio de la iglesia. Y
y que de alguna forma hace eco a la experiencia de los primeros cristianos en los Actos de los Apóstoles. Es una experiencia también que es como un suelo, como tierra buena para la vida de la iglesia, para la vida religiosa, para la vida marista. Es un amor tan grande que existe entre nosotros, que este amor nos impulsa a dar la vida por los demás. Isso ha impactado muito a Marcelino Champagnat, este pensamento de Tertuliano, esta experiência da igreja primitiva ha impactado muito, não solamente a Champagnat, mas como a todos os primeiros maristas. Nos acordamos que Maria en el cenáculo era la aspiración de los primeros maristas, era su fundamento, la experiencia del Pentecostes. María con los apóstoles en el cenáculo. Una comunidad de amor que compartía vida, fe y el miedo que tenían también en aquel momento. Mirad cómo se aman. No podemos nos olvidar que el Señor nos invita a dar la vida, todos, hermanos laicos, cristianos, maristas, no maristas, todos los bautizados somos invitados a dar la vida como Jesús. Día a día, gota a gota. Pero a veces puede se pasar que alguno de nosotros se pida todo. Es el caso de nuestros mártires. Ahí al lado está Henri Vergés. Esta gente que dio la vida día a día, gota a gota, hasta que en un dado momento, a estas personas se pidió todo. Todo, todo, todo. Ahí en América tenemos el hermano Moisés Cisneros. Tenemos Fernando, que era de Cruz del Sur. No sé si hay otros, ¿no? De estos que fueron asesinados en África. Pero es como, les doy estos nombres como ejemplo, pero hay muchos otros. Hay una multidão, mucha gente atrás. ¿Eh? Llegamos entonces a la segunda parte, que es la fraternidad como fundamento de la vida marista, nuestra vida marista. A mí me ha pasado algunas veces, antes cuando no conocía, bueno, aún no conozco mucho bien, pero antes conocía aún menos los escritos del hermano Francisco, nuestro segundo superior general. Y a veces se pasó conmigo que encontrando sus escritos, y cuando no había su firma, o cuando no era evidente su firma, su nombre, yo no sabía de quién era. Y eso me parecía ser de Champagnat. No, pero no conocía esta palabra de Champagnat, no conocía esta carta de Champagnat. No puede ser. Me causaba una confusión. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces se meten una carta del hermano Francisco al lado de una carta de Champagnat y sin la firma no sabes quién la escribió. Tal es la proximidad de ideas, de sentido y sobre todo de espíritu. Es que Champagnat era tierra buena, buena semilla, era bueno. Los hermanos sabían, tenían convicción que convivían con un santo. Con todo de bueno que se puede decir de un santo. Era un santo afectivo, cercano, providente, previdente. Era un padre. Mira, lo que dijo Champagnat, sabem que somente respiro por vocês, que não existe nenhum bem que eu não lhes deseje, que não peça a Deus cada dia e que não esteja disposto a conseguir, mesmo à custa dos maiores sacrifícios. É uma prueba de amor para com seus hermanos. Mas antes, la prueba de amor que Champagnat
daba a sus hermanos era su vida. Aquí mismo, estoy en la habitación de Champagnat, ¿cuántas cosas se han pasado aquí? El hermano que vino aquí se despedir de Champagnat y el padre pregunta, ¿tienes dinero para viajar? Bueno, no tengo, no es necesario. Pero ¿cómo no? Es necesario. Y llama al económico de la casa, no tenía mucha plata, no tenía casi nada aquí. Pero mismo así entregó al hermano. Es que era un padre. Y es por eso, gente, que los hermanos vían a Champagnat como de fato un padre. Saben, es una particularidad de la vida eclesial en Francia, que los curas no eran llamados de padre en aquel momento. Aquí se llamaba Monseigneur, Monseigneur, ¿no? Monseigneur le curé, né? O cura de la parroquia. Eram chamados com um título de honor, não? Honorífico. E os hermanos certamente chamavam da Champagnat al início de Monseigneur, não? De Monsieur l'Abbé, pode ser, como chamavam os franceses. Pero a história registra que os hermanos pediram a Champagnat, déjanos chamar-te de padre. Queremos chamar-te de padre. E Champagnat permitiu que le chamaran desde aquele momento de padre. Não era uma coisa comum. Hoje é comum no mundo português, hispano-português, é comum, em inglês, father, père, em francês, pero naquele momento não era. ¿Por que les digo isso? Para dizer que o que viviam aqui era uma experiência muito profunda de fraternidade, de paternidade con el padre Champagnat. Este hombre tenía el corazón en sus manos. Tocaba a los hermanos con amor. Y su ejemplo, su forma de actuar, su forma de hacer, impactaba mucho, mucho, mucho a los hermanos, al punto que los hermanos pidieron para llamarle de padre. Marcelino Champagnat transmitió a los primeros hermanos este modo de relacionarse basado en el ejemplo de María. María es siempre, siempre, siempre nuestro más grande, mayor ejemplo. Vivían en un ambiente familiar, hogar de cercanía. Este estilo de vivir la fraternidad, de vivir en comunidad, era lo que Champagnat deseaba que todas las comunidades de los hermanos tuviesen. Las escuelas de los hermanos. Y les hago una pregunta ahora. ¿Qué nombre nosotros daríamos hoy o podríamos dar hoy a este sentimiento de fraternidad que yo creo que es el documento en torno de la misma misa, dice que había en la primera comunidad marista, en la comunidad primitiva? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la palabra que puede nombrar a este sentimiento de fraternidad? Me digan ustedes, no sé si entienden la pregunta. A veces nem yo entiendo lo que hablo. ¿Qué nombre? ¿Cómo podemos nombrar hoy este sentimiento de fraternidad que había en la primitiva comunidad marista y que Champagnat quería que existiera en todas las comunidades de los hermanos, mismo en sus escuelas? ¿Alguien dice alguna cosa para ver si están vivos? Espíritu de familia. Excelente, excelente. Vamos a ver. Ser familia. Eso. Es espíritu de familia. Es esta palabra que es muy, 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 muy significativa, ¿no? Es una palabra clave para la vida marista, para nuestra espiritualidad. Hablar de fraternidad, de comunidad, no hay cómo hablar sin hablar de espíritu de familia. En el chat el hermano Lindley dice hogar como palabra, hogar. Ok. Todas estas palavras são válidas, né? As palavras que se acercam da vida familiar
son válidas, son correctas. Pero me gustaría acentuar o poner acento aquí en esta palabra, espíritu de familia. Assim como a humildade e a sencillez, me olvidei de la tercera, a humildade, a sencillez e Modéstia. la modestia. Modestia. Ok. Como são constitutivas de nosso espírito marista, assim é o espírito de família. E a mim me encanta, mira, que o livro em torno de la misma mesa, nos diz que é a característica mais marcante, mais interessante de la vida marista, desde nossos inícios. E é a característica de la vida marista que sigue encantando a la gente hasta hoy, al punto de isso ser um gran signo profético entre nosotros. É uma contribuição de la vida marista al mundo, a la iglesia, nuestra fraternidad, nuestro espíritu de familia. Mira, não me acuerdo el año, pero estuvimos como red em Canadá hace algunos años. Eu tinha menos pelos e bem menos canas também, né? Estivemos em Canadá e vendo a forma como os hermanos de Canadá nos tratavam naquele momento. Tratavam, não sei se existe esta palavra em espanhol, a forma como os hermanos nos cuidavam, Sí. como nos queriam, como providenciavam as coisas para nós, nos impactavam. E como eram generosos, bondadosos com nós. Como também em México, quando estivemos em México. E já les digo por quê, porque estou dando este exemplo. El hermano provincial, que agora é de mi provincial, de mi província, e naquele momento não era, el hermano Assis dijo, vou dizer em português, é o mesmo jeitão marista em qualquer lugar do mundo. A palavra jeitão é impossível de traduzir ao espanhol. Viene de la palavra jeito, forma, en el aumentativo. Es decir, una forma muy particular de ser. Es una forma muy característica de ser que es percibida por todos. Es constitutivo de la identidad. Donde tú llegas, reconoces a los maristas. Hay diferencias culturales, pero nuestra forma de ser es supracultural, yo creo, porque donde estamos se percibe nuestra forma de ser que es particular. Y me parece que eso nace de esta terra buena que es el espíritu de familia, que vivimos desde nuestros orígenes y que el libro En torno de la misma mesa dice que es la principal característica de los maristas, es el rasgo principal de nuestra forma de ser, es el espíritu de familia. Y es lo que más encanta a la gente, aunque la gente no conozca estas palabras, espíritu de familia, no conocen, no saben, es nuestro, es particular nuestro, pero la gente ve cómo viven los hermanos, la gente ve cómo viven los laicos maristas. Isso se traduz, estas palavras se traduzem em la bondad com que tratamos a los demás, la cercanía, sem cerimônias. Somos quase, eu diria, ao mesmo nível, todos. Quando estamos juntos, alrededor de la misma mesa, somos todos hermanos e hermanas. Não há muita diferença entre nós. A diferença mais profunda é o que nasce de nossa vocação. Eu sou hermano marista, não sou laico marista. Ofélia não é hermana marista, é laica marista. Pero lo que nos une, lo que nos dá vida, é o mesmo carisma marista. E que nos acerca, e que nos hace parecidos, hermanos e laicos. Porque agimos, somos, hacemos a partir de lo que somos, maristas, del espírito de família que nos ha regalado, ou nos han regalado el padre Champagnat e los primeiros hermanos. A mim me encanta esta ideia,
que el libro nos hace acordar siempre, es nuestra principal característica. Es la característica que más encanta a la gente, que sigue encantando a la gente hasta hoy. Champagnat nos dice en su biografía algo sobre el espíritu de familia. ¿Alguien puede leer para mí, por favor? Está en portugués, ¿eh? Acordem, não é tão... O espírito de uma escola de irmãos, o espírito de uma escola de irmãos deve ser o espírito de família. Ora, numa boa família, numa família bem ordenada, dominam os sentimentos de respeito, de amor e de confiança recíproca e nunca o temor de castigos. Mira, he elegido este pensamento de Champagnat simplesmente para, como que confirmar que esta ideia de espírito de família não é uma invenção minha, vuestra. No, 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 no. Eso es de nuestros orígenes. Es de Champagnat. Eso nace de su corazón. Eso nace de su experiencia con los primeros hermanos. Es casi como, no sé cómo se dice en español, pero en portugués es DNA, ADN, no sé, es biología ADN. espiritual. ¿Ah? ADN, sí. ADN. Es de nuestro ADN. Sí, sí. Aunque no hablamos de eso, no hacemos charlas sobre eso, no hacemos tesis doctorales sobre eso, no hablamos de eso todo el tiempo. Mira, aquí vivimos el espíritu de familia. No ponemos isso em uma bandeira, não está escrito em las paredes, não. Não. Vivimos em la prática isso. É um desejo de Champagnat. E mira, respeito, amor, confiança recíproca. El espírito de família tem nome. Respeito, amor, confiança recíproca. Sin temor a castigos. E aí passamos, não é o momento, mas podemos aludir a isso. A forma com que Champagnat educava, ou queria educar. Quando era permitido imponer castigos físicos a los niños, Champagnat não queria que os hermanos golpearan a los niños. Hoje, o que chamamos em português, adotamos a versão em inglês, bullying, não sei em espanhol, bullying. Mira, hace casi 200 años Champagnat ya prohibió eso en las escuelas maristas. No llamen a los alumnos por apodos. Eso que la moderna psicología, la pedagogía habla, formar a los alumnos a partir de sus necesidades, percibir sus necesidades. Champagnat ya hablaba de eso hace años. Dar la atención que cada uno necesita. No es dar atención igual a todos. Eso es justicia, sí. Eso es justicia, pero no es lo que la gente necesita. Cada uno necesita de acuerdo con su necesidad. Y Champagnat estaba atento a eso, dar a cada uno lo que cada uno necesita. Bueno, el hermano Lorenzo, que es uno de los hermanos de nuestros orígenes, nos da un testimonio también. No vamos a leer. En síntesis, ¿qué es que el hermano Lorenzo nos dice cuando explicaba el nombre de los hermanos? Él explica parte por parte. El hermano Lorenzo es un hermano de nuestros orígenes, de los primeros. Y escribió sobre Champagnat. Tiene un librito sobre Champagnat. La gente piensa que solamente el hermano Juan Bautista escribió sobre Champagnat, pero no. El Lorenzo, Silvestre también escribieron sobre Champagnat. Dan testimonios muy bonitos, preciosos sobre Champagnat. Y él entonces explica lo que Champagnat pensaba sobre cada partecita del nombre pequeños hermanos de María o hermanitos de María. Y cuando habla de hermanos, él nos dice que el nombre hermano es porque Champagnat nos quería de fato como una familia. Y mira qué interesante, dice más hacia abajo, el espíritu de familia es característico
de las dos ramas, tanto de los padres cuanto de los hermanos. Así vivían aquí, padres y hermanos, en espíritu de familia. Bueno, les presento una imagen que está aquí. Los que conocen La Valá y los que no conocen todavía, yo sé que vendrán aquí muy pronto y van a conocer cerquita este cuadro que está aquí, es parte de la historia de Champagnat. Pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué imagen es esa? ¿Qué habla de nuestra historia? ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta, espero la respuesta. De Yo construir veo entre una todos, mudanza. trabajo juntos. La mudanza. Uno de cada vez, uno por vez. Esta. Cuando Champagnat se muda a ¿Se vivir muda con los para hermanos. dónde? Para vivir con los hermanos. Ajá. Eso el hermano Ángel Medina nos escribió hoy, está en el WhatsApp. De alguna forma aludió a este evento, que no es una cosa sencilla, no es una cosa sencilla, es grande. Eso impulsó el espíritu de fraternidad entre los hermanos. El cariño que tenían por Champagnat creció mucho. El Padre quiso vivir con nosotros. Aunque pudiera vivir con más conforto en la casa de la parroquia, él optó por vivir con nosotros. Imagina ustedes el impacto que eso provocó en los primeros hermanos. Estos niños, muchachos analfabetos, gente muy sencilla. El cura, el Monseñor Champagnat, está entre nosotros. Vive aquí, en la pobreza con nosotros. Eso fue de un impacto tremendo en la vida de los hermanos. Yo creo que mucho de lo que hablamos hoy de espíritu de familia, de fraternidad, se potencializó a partir de este momento, a partir de entonces, cuando el Padre optó por vivir con ellos. Él optó por vivir con nosotros, en medio a nosotros, compartir nuestra misma vida, nuestra pobreza, nuestra sencillez. Es un impacto tremendo que eso ha provocado en los hermanos. Eso se pasó en 1818, o sea, un año después de la fundación de la congregación. El Padre se muda para vivir con ellos. Bueno, y ahí está. Los que no conocen van a conocer pronto la mesa de La Valá. Es la mesa del mundo marista, es la mesa de nuestra familia. Cuando llegamos aquí, en esta sala, somos recibidos por esta mesa y aún más por lo que esta mesa significa, porque alrededor de esta mesa Champagnat alimentó no solo el estómago de los hermanos, alimentó su espíritu para la misión, para la fraternidad. Entonces, el libro Agua de la Roca dice que esta mesa es un poderoso símbolo de fraternidad, pero es una mesa fea, es una mesa fea. Es que para nosotros no importa tanto el físico, es sobre todo lo que significa esta mesa para nosotros. Así que, del punto de vista simbólico, es la mesa más bonita que hay en el mundo marista. Pero en Curitiba sabemos que hay una copia perfecta. Han hecho una copia perfecta, con todos los agujeros que hay en esta aquí, hay también en la mesa de Curitiba. Pero la original está aquí. Bueno, una otra palabra, es una palabra que siempre me encanta cuando escucho, cuando tengo oportunidad de leer. ¿Alguien puede leer, por favor? Es otro testemunho del hermano Lorenzo sobre el padre Champagnat. Uma voz de nossas origens. Nenhuma mãe tem mais ternura por seus filhos do que ele tinha por nós.
A comparação não é acertada, porque muitas vezes as mães amam seus filhos com amor natural, ao passo que ele nos amava verdadeiramente em Deus. Éramos muito pobres no começo. O pão era da cor da terra, mas sempre tivemos o suficiente. Están alternando. Nosso bom superior, como o mais terno dos pais, tinha grande solicitude por todos nós, irmão Lourenço. Mira, ninguna madre tiene más ternura por sus hijos do que él tenía por nosotros. Es que comparaban Champagnat. Es muy significativo eso, ¿eh? Es que no comparaba el padre, que era hombre del sexo masculino, no lo comparaban a un padre. Es que era tan bueno que era como una madre. Mira, y mismo una madre aún no es suficiente, ¿eh? Era más que eso. Era más que eso. Es que Champagnat era un hombre de fato encantador. A mí me encantaría tenerlo conocido. Yo quería tenerlo conocido, ¿eh? Porque para experimentar eso que los hermanos dicen que vivían con él. Algunos dicen, y está en la biografía, que era un hombre que al primer momento asustaba un poco, porque era grande, era más alto, era serio. Pero cuando entrabas en contacto con él, cuando hablabas con él, luego te sentías a gusto, porque incluso tenía esta capacidad de dejar a la gente muy à vontade, muy, não sei como se diz à vontade, entendem? À vontade, muy a gusto, dejar a gente muy a gusto e incluso les contava chistes, não? Para divertir a gente. Era um homem de fato encantador. Bueno, en la segunda parte de la biografía, en el primer capítulo de la segunda parte de la biografía, Champagnat habla de la alegría y de la tristeza en la comunidad. Hay muchos momentos en que se habla de los hermanos que no les gustaba, que no les gustaba Champagnat. Bueno, no sé si me entienden. Los hermanos que Champagnat no gustaba. Y a él no le gustaban, por ejemplo, los hermanos que eran, no tenían una forma de ser perenne, digamos así, que cambiaban mucho su humor. Los lunáticos, como decía él. Y un tipo de hermano que no le gustaba a Champagnat eran los hermanos muy tristes en la comunidad. Y llamaba la atención. Mira, la gente del mundo, entre comillas, la gente del mundo trabaja el día entero para ganar algún dinero para vivir. Trabaja todo el día cantando. Y nosotros que trabajamos para Dios, que tenemos la recompensa eterna, tristes. Y él dijo más, que la tristeza no es buena para la fraternidad. Basta una persona triste en la comunidad, en la familia, y eso hace mal a los demás. Mira, aquí dirías una tristeza crónica. ¿Ah? Es aquella tristeza que me impide la comunicación con los demás. No es los momentos de baja que tenemos. Todos tenemos momentos de tristeza. No es de eso que Champagnat habla. Habla de una tendencia a tristeza entre los hermanos. Y pide a los hermanos, expulsen eso de sus vidas, expulsen eso de la vida comunitaria, de la fraternidad. Y así llegamos a la última parte, que es la fraternidad entre hermanos y leigos para la misión. Empezamos recordando o nos acordando que nuestro reciente capítulo general nos ha invitado a agir en el mundo, a actuar en el mundo como una familia carismática global.
pero me centro sobre todo en las palabras familia carismática, en el concepto de familia carismática. Es una tendencia hoy en la iglesia hablar de familias carismáticas. Normalmente son laicos que se acercan a carismas de la vida religiosa. Y allí encuentran abrigo. Allí encuentran una forma de ser, de actuar, de vivir su bautismo, de vivir como cristianos. Cristianos con un apellido. Un apellido. Nuestro apellido cristiano es marista, en nuestro caso. Pero hay salesianos, hay franciscanos, hay jesuitas y tantos otros en la iglesia. Es una tendencia hoy. Y nosotros maristas empezamos también a pensarnos, a nos entender como familia carismática. Hay montones, millares de laicos que han encontrado en la familia marista, en el carisma de Champagnat, como que un paraguas, donde se abrigar, donde vivir su cristianismo, donde vivir su bautismo. Es bonito eso, y ser como nosotros somos o intentamos ser en cuanto maristas, faros, yo creo que es faro que se dice en español, ¿no? Faros de esperanza en este mundo turbulento. Gracias, Sara, por hacer así. Eso me ayuda. Bueno, invito que canten conmigo, los que puedan cantar. Canto la primera vez y ustedes cantan conmigo después. Es la invitación de nuestro capítulo general. Transfórmanos, envíanos, transfórmanos, envíanos a Jesús. Transforma-nos, envia-nos, transforma-nos, envia-nos, Jesus. Podem cantar em espanhol também, não? Não há problema. Jesus, envia-nos, Jesus. Allons-y. Transforma-nos, envia-nos, transforma-nos, envia-nos, Jesus. Transforma-nos, envia-nos, transforma-nos, envia-nos, Jesus. Qué lindo coral, qué lindo, el coral de la familia marista. Es un Pentecoste aquí, todas las lenguas, una confusión, pero el Espíritu de Dios lo organiza todo entre nosotros. Bueno, a través del espírito de familia transparentamos, no consigo leer porque hay una pantalla delante. ¿Alguien puede leer para mí, por favor, las dos partes? A través del espíritu de familias, transparentamos a Dios Trino y acogemos con ternura a quienes se sienten lejos de cualquier hogar. Por eso, nuestra pastoral marista debe estar impregnada de esta forma de ser que nos caracteriza y que empapa nuestra misión. En torno a la misma mesa, número 71. Para mí es perfecto, Es una fraternidad que vivimos entre nosotros, animados por el espíritu de familia, que presenta a Dios al mundo. Mira cómo se aman, porque Dios está con ellos, está entre ellos. Y no pueden sino amar, porque el amor está con ellos. Y este amor traspasa, salta los muros, las paredes de nuestras casas, de nuestros conventos, de nuestros colegios, para acoger a quien viene, a quien quiere sumarse a nosotros. Y ahí, qué interesante hablar de la pastoral marista. Nuestra forma de hacer pastoral es siempre una forma impregnada de amor, que empapa
nuestra misión. Y así estamos abiertos a acoger a todos, sobre todo aquellos que nadie quiere. Eso es otro rasgo de nuestra vida marista, de nuestra tradición. Querer a aquellos que nadie más quiere. Champagnat nos dio este ejemplo, ¿eh? Bueno, la misión marista tiene 2 pulmones y es su derecho respirar con ambos. ¿Qué es que llamo de 2 pulmones? Hermanos y laicos, no podemos nos entender hoy en la vida marista y consecuentemente vivir la fraternidad sin pensarnos como hermanos y laicos. A mí me encanta esta partecita de en torno a la misma mesa. Mira cómo termina. Ciertamente, más que decisión nuestra de ser marista, ha sido iniciativa de Dios, es vocación. Muchos de los maristas laicos empezaron su vida marista con un contrato de trabajo. Un obrero, un trabajador, un profesor, un coordinador, alguien que hace cualquier cosa en la obra marista. Pero en algún momento de su vida han entendido que podían ser más que empleados, más que trabajadores. Podían ser parte de la familia. Entonces, yo creo que es el momento en que Dios llama que se concretiza la vocación. Es iniciativa de Dios. No podemos vivir de otra manera. Somos maristas. Yo como hermano Rafael, respeto mucho eso, ¿eh? Mucho. Tengo veneración por la vocación laical marista. Yo acredito que Dios llama a los laicos a vivir como maristas, como me ha llamado a ser religioso marista. Yo puedo usar las mismas palabras para ustedes laicos. Dios les llamó. Es una vocación de verdad. Y siendo llamados a la vida marista, son llamados a vivir la fraternidad marista entre ustedes laicos, entre ustedes y nosotros los hermanos, para servir al mundo, servir a la iglesia, porque la fraternidad de per sí ya es un testimonio evangelizador. Mirá cómo se aman. La gente se convertía muchas veces en el inicio de la iglesia cuando veían cómo vivían los primeros cristianos. Así que el testimonio de fraternidad, la forma como nos tratamos unos a los otros, cómo nos queremos, cómo nos ayudamos, es evangelizador. Las palabras que decimos de cariño, de atención, es evangelizador. Los gestos concretos que tenemos unos para con los demás es evangelizador. Hermanos y laicos compartimos la misma vocación, y ahí estamos muy conscientes de eso, ¿no? Es una vocación que nace en la tierra del carisma marista. Somos una familia con, si queremos decir, 2 ramas hoy, hermanos y laicos, unos con su expresión laical, otros con su expresión de vida consagrada como religiosos, ¿no? Pero una sola familia. Y la comunión entre nosotros, hermanos y laicos, enriquece nuestros diferentes estados de vida. El hermano Charles Rawat, antiguo superior general, ya nos llamaba atención para eso. Saben que fue un gran impulsionador, o impulsador, no sé cómo se dice en español, de la vida laical marista. El hermano Charles Rawat. Y nos llamaba atención a nosotros, los hermanos. Mira, la participación de los laicos en nuestra vida es buena para los hermanos. No hay que hacer competencia, porque entre hermanos, la presencia de los laicos nos enseña muchas cosas sobre nuestra vida. Y los laicos me parece que no quieren a los hermanos como laicos, quieren que sean hermanos.
Entonces, la presencia de los laicos no fragiliza nuestra identidad. Es el contrario. La presencia de los laicos potencializa la identidad de los hermanos. Há lugar para todos alrededor de la mesa marista. Para todos. Bueno. Eu tenho uma pergunta, não sei como está o tempo. Tenho, me gostaria de ler. Uns 5 minutinhos, irmão. Eu sinto muito, mas 5 minutos. Bueno, então é isso. Eu estava esperando tu mensagem aqui para dizer, cállate, hermano. Então, passamos a la pergunta que tenho aqui. É uma pergunta que, para que hagan algum eco de lo que han escuchado. Pero antes de hacer la pregunta o de darles la palabra, la motivación es Galilea. El resucitado Jesús envía un correo, un mensaje a sus discípulos. Van a Galilea, lá me encontrarán. Yo estaré lá a su espera. Hoy podemos preguntarnos, ¿cuál es mi Galilea? ¿A dónde Jesús me envía? ¿Cuál es la Galilea existencial de mi vida? Y hablando de este tema, fraternidad, comunidad, fraternidad para la misión, hermanos y laicos. De todo eso que el hermano habló, de las cosas que hemos leído en los slides, que llevo de todo lo dicho sobre fraternidad. Hay algo que me tocó más profundamente. Me siento interpelado a dar un paso hacia la realización de la fraternidad, del espíritu de familia, donde vivo o trabajo. Es una sugerencia, pero ahora les doy 4 minutos, porque teníamos 5, les doy 4 minutos, y los que quieran, digan alguna cosa, hagan algún eco, lo que quieran, así descanso la garganta. A ver, yo me sentí emocionado por recordar todo lo que ha dicho de Champañá, del hermano Francisco, de, no sé, de esa cercanía, de esa fraternidad, de ese cariño que ponía y ternura que ponía por los hermanos. Gracias. Eu quero destacar 2 ideias. Uma delas, nós só vamos construir a fraternidade a partir do momento que eu enxergar, que eu ver nos meus confrades e nas outras pessoas a presença de Deus. Se eu não considerar os outros como seres criados à imagem de Deus, a fraternidade vai ser uma norma e não uma virtude. Isso nos leva também a escutar as pessoas. Aí está o valor do silêncio criativo e da interiorização daquilo que os outros dizem. O padre Champagnat escutava os seus irmãos e os seus irmãos o escutavam. E daí nasce a partilha em profundidade que leva à verdadeira fraternidade. Queria destacar essas 2 ideias. El hermano Joaquim me hizo acordar de un escritor brasileño ya falecido, Rubem Alves, que tiene una crónica, un texto muy interesante que habla de oratoria e escutatoria. Es un neologismo, no sé si entiende eso en español también, escutatoria, de escuchar. Porque dijo él, hay cursos para enseñar a hablar, oratoria, pero no hay cursos para enseñar a escuchar. Y hay gente que habla bonito, montones de gente que hablan bonito,
pero hay pocas que escuchan bonito. Escutatoria. Escuchar es un elemento que favorece la fraternidad. Escuchar. Ok. ¿Algo más? Hay algunos mensajes en el chat. Dice Mariana de Ecuador, a través de la cercanía, preocupación, amor, cercanía al otro, transparentamos a Dios. Y Aline Cunha fala, gratidão pelas lindas reflexões, dar a cada uma, o que cada uma necessita. Às vezes queremos oferecer aquilo que achamos, o que o outro necessita, não temos atento a escutar, olhar e perceber a real necesidade. Otro mensaje dice, los maristas estamos llamados a testimoniar la profecía de la fraternidad en un mundo dividido e individualista. Y ser con los otros y otras en Ubuntu, en profunda fraternidad, dice Mónica. Ofe, lea por favor tú que es de lengua española, de Liana. ajá. Sí, es que se me borró. Bueno, no lo encuentro. Acá lo tengo. Me llevo, primero amamos como cristianos y luego como maristas. Como maristas estamos llamados a formar fraternidad universal, llamados también al espíritu de familia, nos comparte Eliana. Y Alfredo Herrera dice, si quieres ser interesante para los demás, interésate por los demás. Y Marisol dice, el espíritu de familia es parte fundamental de nuestra espiritualidad. Ser cercanos a los niños y jóvenes y amarlos con amor de madre y padre. Y el hermano Alfredo Herrera nos habla desde Corea del Sur, ¿no? Ahora son las 6 de la mañana del día siguiente. Para quien llegó a poco, está con nosotros Alfredo, hermano Alfredo, que estará con nosotros en octubre. Continúa, Pablo, por favor. Otro, Isabel López nos comparte, en comunión, unos con otros, un solo corazón, un mismo espíritu. Sunilda Silva dice, y se fue a vivir con ellos. Nos invita a salir de nuestro confort. Y luego Lucrecia Peña, me conmueve mucho la humildad y sencillez de Champañá y el servicio. No sei, irmão Rafael, se tu tens mais apresentação. Tem, por favor. Só agora termino, de fato. Mira, enquanto escuchava sus ecos, pensava, ¿qué les puedo decir como palabra final de este momento? Pues, vuelvan a sus Galileias existenciales, a sus casas, sus familias, sus locales de trabajo, sus locales de convivencia con la gente, en la calle, en el deporte, donde sea. Vuelvan a sus Galileias existenciales. Allí encontrarán al resucitado, la fuente del amor. Sean buenos con la gente. Se interesen por los demás. Sean buenos. Podemos no saber hablar bonito, rezar bonito y tampoco escuchar bonito, pero si sabemos ser buenos, es todo, es todo. Jesús y María son nuestros grandes modelos. Miramos a ellos
e intentamos hacer en nuestras vidas como hizo Jesús y María. Pero también como maristas, esta es nuestra particularidad dentro de la iglesia, como maristas y de Champagnat, porque hay otros maristas también de Champagnat, es tener un corazón como el corazón de Champagnat. Yo pido al Señor que yo tenga un corazón como el de Él, el Señor, pero también un corazón parecido con el de Champagnat. Y el hermano Francisco es él, que no, es su palabra, que encerra mi palabra. La invitación del hermano Francisco es para cada uno de nosotros ser retrato vivo de Champagnat. Ser un retrato viviente del Padre Champagnat. Muchas gracias, obrigado por me terem escutado em mi portunhol. Eu sei que não é fácil. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado com vocês, com a rede, de tantos lugares de nossa América e do mundo marista.